que no está delineada en la Constitución ninguna norma que establezca cómo se maneja la representación de la nación por el poder público. El poder público puede solamente representar el nivel de gobierno en donde él actúa de acuerdo con la misma Constitución, y ya sabemos que el nivel de gobierno del gobierno federal es la federación nada más, los otros niveles son los estados y los municipios. Así que la Suprema Corte de México tuvo la desvergüenza de resolver en tal cuestión que fue puesta a su consideración que el pueblo de México no tiene derecho a ser consultado en un asunto tan grave como decidir si sus hidrocarburos se entregan o no a los empresarios extranjeros, más allá de que dicho tribunal no puede tener atribuciones para resolver una cuestión que solo atañe a la soberanía popular. Una pregunta: ¿la soberanía se pone en tela de juicio por la Suprema Corte? Ya se sabe que la Suprema Corte resolvió que al pueblo de México no le asiste ese derecho, y ya se sabe lo que pasó. Los órganos de control del gobierno federal, con el Ejecutivo Federal a la cabeza, hicieron entrega de nuestras grandes riquezas petrolíferas a los capitalistas extranjeros. Desde luego los partidos políticos nacionales ni pío dijeron. Pues claro, ellos son los que aprobaron esa entrega de la cual fue aprobada por la Suprema Corte. ¿Para qué queremos supuestos representantes que no representan sino a pequeñas cofradías que se aprovechan de los réditos que produce el pueblo? ¿Quiénes nombran realmente a los legisladores, a los jueces, a los ministros de la Suprema Corte, a los altos mandos del Poder Ejecutivo, a los gobernadores de los estados, a los altos mandos de las demás instituciones que manejan las cosas públicas? He ahí que en México la llamada representatividad brilla por no tener vigencia. ¿Quién concentra todas esas facultades? El omnipotente, absoluto y ominoso Poder Ejecutivo Federal. Esa es la democracia representativa que tenemos en México, una mera democracia de papel. ¿Quién paga los pingües emolumentos, los sueldos de la alta burocracia federal en México? Los paga exclusivamente el Poder Ejecutivo Federal, y ello sin chistar con el hacerse de la vista gorda de los estados y de los municipios. Si los legisladores llamados federales realizan una función propiamente nacional como pretenden, como dicen, si lo propio ocurre con los federales, incluidos los llamados ministros de la Suprema Corte, entonces resulta antinatural y contrario a la lógica que los altísimos sueldos los pague exclusivamente la Federación a través del Poder Ejecutivo Federal. Al proceder de esa manera, la Federación se está despachando con cuchara grande, se extralimita de sus atribuciones lógicas más allá del sistema de normas que la Federación crea de manera absoluta, antidemocrática, a su conveniencia, con lo que desprecia en la materia el carácter concursal de los estados y de los municipios, sin que venga al caso que se aduzca que estos dos últimos niveles de gobierno, por el despojo que en contra de ellos perpetra la Federación, carezcan de recursos. Si somos un Estado democrático, tenemos que conformar estructural y políticamente un Estado democrático funcional. ¿En donde queda la hipérbole de la representatividad de los altos mandos de los poderes legislativo y judicial, e incluso del flamante Poder Ejecutivo Federal? Para que los integrantes de los dos primeros poderes acabados de nombrar tengan independencia jurídica y funcional, se requiere que sus emolumentos les sean pagados de manera unitaria y democrática por los tres niveles de gobierno reconocidos en la Constitución Federal, que son la Federación, los estados y los municipios. La democracia que padecemos es una meramente formal y nominal, es de papel y no real y jurídica, como lo podemos constatar de la exposición de normas fundamentales mencionadas. La Constitución, sin ninguna base lógica, en diversas cláusulas
como en las contenidas en el artículo 3, omite a los municipios cuando se trata de entidades depositarias de la soberanía del pueblo. La soberanía no reside únicamente y solo en la federación, sino también en los estados y también en los municipios. La supuesta representatividad con que la Constitución dota a los partidos políticos es ilusoria, es falaz. Esa supuesta representatividad se cae tomando en cuenta que tanto los partidos políticos como su substratum, los legisladores, los altos mandos de los gobiernos de los estados y todos los jueces, hasta los más altos burócrata ministros de la Suprema Corte, carecen de independencia política, para decir estos últimos, la jurisdicción, debido a que quien les paga, tan simple, el que paga manda, quien les paga es precisamente la federación. Las remuneraciones de dichos elementos burocráticos supuestamente representativos, si se pretenden nacionales, en todo caso las deben realizar de manera conjunta, unitaria, lisa y llana los tres niveles de gobierno, o sea, la federación, los estados y los municipios, y no solo dicha federación, que la federación sea la que tenga una gran cantidad de recursos por el tremendo centralismo a que nos ha llevado, a que ha llevado a todo México, porque concentra, acapara y vamos a decir, nos despoja al resto de la población, a los estados y a los municipios, de la riqueza, de cuanta riqueza podemos pensar, nos despoja de los ríos, de las aguas, de los montes, de los bosques, de los minerales, del trabajo, de todos los mexicanos, y todo lo concentra la federación. Entonces eso no puede ser una república democrática, esa es una tiranía, este es un país despótico donde el gobierno federal, es la federación la que origina todos estos gravísimos problemas, no son los municipios. Por eso es que hemos caído en ese vicio de que todo ese poder lo concentra el Ejecutivo, poder político, poder económico, poder material, poder de la fuerza pública, poder del ejército, poder de las policías. Todo ese poder, ahora estamos hablando, ya se estableció en todo México el mando único. Todas las fuerzas del poder de fuerza las concentra el poder ejecutivo. Esta es una barbaridad, este no es ningún estado democrático. Por eso es que tenemos que seguir luchando porque en México impere la democracia, porque todo ese poder que indebidamente, que de una manera abusiva, de una manera despótica, nos ha quitado, nos ha robado el poder federal, sobre todo el poder ejecutivo, regrese al pueblo. El pueblo no es ningún tonto para que no tenga capacidad para manejar todo ese poder y toda esa riqueza. Vamos a concluir con este párrafo que dice: por todas estas consideraciones, no sorprende que las grandes masas de mexicanos vivan ante una permanente zozobra por la feroz embestida de los partidos políticos durante las recurrentes, larguísimos y necios periodos de supuestas elecciones, y que asimismo repudien los mexicanos con vehemencia, desplegando su impotencia en contra del sistema electoral solo para beneficio de los grupos sicario-plutócratas, es decir, asesinos que patrocina el gobierno federal, instalados en el poder público, regenteado por el Ejecutivo Federal, por el Poder Ejecutivo Federal, y que hoy, como sabemos, de una manera siniestra maneja Enrique Peña Nieto.